Buenas tardes, hoy 14 de abril de 2021 damos inicio a la clase número 6 del curso de Hormigón 2 para los estudiantes de licenciatura en Ingeniería Civil, grupos 1 y C 143 y 144. Como siempre iniciamos nuestra clase con un periodo de preguntas y respuestas de parte de mis estudiantes. Si alguien tiene alguna consulta, levanta la mano y le cedemos la palabra. Muy bien, continuamos entonces en el desarrollo del ejemplo de diseño que habíamos comenzado la clase anterior. Voy a compartirles pantalla para que empecemos con la continuación del ejemplo. A ver. Ok. Ah. Ok, disculpen, voy a compartir pantalla nuevamente. Ahora sí. Perfecto. El día de hoy ya debemos comenzar a ver el método del marco equivalente. Estamos a 14 de abril. Ahí le vamos a dedicar las próximas 5 clases. Y vamos a tener una prueba justamente de esos dos temas, del método directo y el método del marco equivalente, el día 3 de mayo. Su proyecto número 1 tiene como fecha de entrega el 10 de mayo. Ahora vamos a hablar un poco sobre él. Sin embargo, vamos a continuar con el desarrollo del ejemplo. Habíamos llegado hasta este punto. Venía ahora, luego que habíamos calculado el acero de refuerzo que se necesitaba tanto en la franja de columnas como en la franja intermedia y dentro del ancho efectivo para la transmisión del momento desbalanceado. Habíamos diseñado todo ese refuerzo. Viene la verificación del cortante y ahí es donde vamos a seguir con el video número E. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer entonces es verificar los esfuerzos de cortante que se producirían en la sección crítica de la columna exterior, en el cual va a participar el cortante directo y también el porcentaje del momento excéntrico que se transmite en forma de cortante, del momento desbalanceado, perdón, que se transmite en forma de cortante excéntrico. Esta es la fórmula para los esfuerzos cortantes. El primer término sería la contribución a esos esfuerzos del cortante directo, para el cual nosotros necesitaríamos calcular el cortante que se produce en el perímetro crítico. Necesitaríamos entonces calcular el valor multiplicando la carga por el área total menos el área de la sección crítica. Los 14 pies es el ancho total del ancho tributario del marco, y en el otro sentido tendríamos la mitad de la luz, centro a centro, sería 18 pies entre 2. Eso llegaría hasta la línea central de la columna exterior, a la cual tendríamos que sumarle media columna. Media columna son 8 pulgadas, entre 12 para llevarlo a pies. Producen entonces esta dimensión de 9.67 pies. De manera que el área del rectángulo grande más el rectángulo del perímetro crítico o de la sección crítica, cuyo menos del rectángulo, hay que sustraerlo, ¿no?, para obtener el cortante que se produce alrededor del perímetro crítico. Los valores B1 y B2 ya fueron calculados.
nos produciría el área que multiplicada por la carga última, la W última, nos resultaría en este cortante último directo que actúa sobre la sección crítica. Cuando él dice cortante directo, lo que quiere decir es el cortante que se transmite en el área tributaria alrededor del perímetro crítico. Ese sería el cortante que se transmitiría de forma directa como carga axial en la columna si no hubiera excentricidad. Por eso él menciona que es un cortante directo. El cortante, recuerda que del elemento en flexión, el cortante pasa como carga axial a la columna. Y ese sería el valor de la carga axial que se transmitiría a la columna proveniente de la losa si no hubiera excentricidad, que sí la hay. Por eso es que hay que considerar el efecto del momento desbalanceado que incrementa los esfuerzos cortantes. Los valores de área crítica y J entre C son los valores que ya están tabulados para el caso C de columna de borde con sentido de análisis perpendicular al borde. Los valores se obtienen directamente y dependen de B1, B2, dependen de D, etc. Gamma sub V es la diferencia de 62% que ya se calculó y 1. De manera que gamma sub V sería 38% o 0.38. El momento último, para el caso del cálculo de los esfuerzos cortantes, se toma como el 30% de M sub 0. Eso es algo que ya señala el método directo. De manera que podemos entonces reemplazar, aquí tendríamos el cortante último directo, W último de 0.193, el área tributaria, aquí está, 14 por 9.67, menos el área de la sección crítica de 21.75 por 18.88. Esto sería 12 pulgadas al cuadrado para transformar entonces de pulgadas a pie. Produce entonces este cortante último de 25.6. Como señala el método directo, cuando los momentos de los tramos externos se determinan aplicando el método directo, la fracción del momento desbalanceado transferida por excentricidad del cortante se calcula como el 30% de M sub 0. El M sub 0 ya sabemos que es 93.6, total 30% es 28.1. Aquí quiero hacer una pausa y me voy a cambiar acá a la presentación. Observe que se menciona el 30% del momento M0. ¿Cuándo vamos a calcular el momento desbalanceado que se transmite por excentricidad de corte en el claro exterior? Si nosotros vamos al tabulado donde aparecen los porcentajes de los momentos en el método directo, aquí vamos a observar que el momento negativo en el claro exterior, el momento negativo, aquí aparece como 0.26 M sub 0. Esto es para propósito del diseño del acero de refuerzo para la flexión. Sin embargo, como para el cortante hay que ser más conservador, el código lo que indica es que para propósitos del cálculo del cortante, producto del momento desbalanceado, no utilice 0.26 como aparece aquí, sino 0.30, que es lo que se está utilizando acá, es un poquito mayor. Es que para que tengan esa salvedad y no se vayan a confundir, ese es para el efecto del cortante en los extremos, en los claros exteriores. En los demás claros, nosotros podemos trabajar con los momentos provenientes de los valores del tabulado. Aquí específicamente encerré mal, en realidad voy a corregir ahí, disculpen. Me refería a este, ¿no? Que es el momento total. Igual es el mismo, ¿no? 0.26. Pero en el caso de que estemos analizando otros claros, otras columnas, o la losa alrededor de otras columnas, tenemos que guiarnos por el tabulado del momento total. Y en el caso específico del momento negativo, en los claros exteriores, utilizar 30% de M sub 0 en lugar de 0.26 como aquí está el tabulado. Seguimos. Eso es por un carácter de ser conservador. Recuerde que el método directo es un método aproximado, donde no se está haciendo ningún análisis estructural.
pero dada la regularidad de la losa se permite utilizar esos coeficientes. Veamos. Gamma sub V, como ya señalamos, es 0.38. Gamma sub V y gamma sub F sumados es igual a 1. Los valores de A sub C y J entre C se obtienen del caso C de las propiedades para una columna de borde con el sentido de análisis perpendicular al borde. Los valores dependen de B1, B2 y D, que ya son todos conocidos, de manera que el área crítica 342.2 pulgadas cuadradas y J entre C 2357 pulgadas al cúbico. Reemplazando todos los valores, cortante último de 25.6, que está llevado a libras, 25.600 libras, el área crítica 342.2 pulgadas cuadradas, gamma sub V 0.38, el momento último 28.1 y pie. Aquí esto de 12.000 sería para llevar de pies a libras, de pies a pulgadas, perdón, y 1.000 para llevar de kips a pulgadas. Otra entre C, 2.357. Los 12.000 son 12 pulgadas para transformar pies a pulgadas y los 1.000 para transformar de kips a libras. Porque los esfuerzos los vamos a representar en PSI, que es libras por pulgada cuadrada. Ojo con las unidades, hay que tener siempre cuidado con ellas. De manera que los esfuerzos cortantes últimos serían iguales a 129.2 PSI. La resistencia, en este caso entonces, sería phi por 4 veces raíz de F'(C), phi de 0.75, 4, raíz de 4.000, producen esta resistencia de 189.7 PSI, mayor que la demanda de cortante último de 129.2. Se satisface el requerimiento del cortante. Observe que el efecto de la flexión en cortante excéntrico no es para nada despreciable. Observe el cortante directo, 75 kips, y 75 PSI, 75 PSI, y el momento desbalanceado lo incrementa en 54 PSI adicionales. Si lo vemos en términos porcentuales, 54.4 entre 129.2, esto representa un 42%. Es decir, que en una columna, sobre una columna exterior, ese efecto es significativo. Sobre una columna interna, donde tenemos momentos de ambos lados y ellos tienden a cancelarse, este momento desbalanceado va a ser bajo. Así que allí la mayor contribución va a venir del cortante directo, no así en una columna de borde o una columna de esquina. No se requiere refuerzos adicionales ni por ábacos ni por estribos. El concreto solo provee la resistencia requerida para el cálculo de esfuerzo. Si eso no cumple, es porque el concreto solo no es suficiente para resistir el cortante y tenemos que buscar alguna estrategia de reforzamiento. El reforzamiento puede ser un ábaco o puede ser diseñar estribos. Si fuera necesario, entonces podríamos utilizar ábacos o estribos de reforzamiento de la zona, pero en este caso no se requiere. Vamos a hacer un video adicional para explicar un poco la configuración entonces del esquema del refuerzo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Vamos al otro entonces. Finalmente, vamos a completar entonces el diseño con un dibujo de cómo luciría el refuerzo que vamos a instalar. Hicimos el cálculo del acero total que debe ir en la franja de columnas, que aquí tiene 7 pies de longitud, y que había resultado en 6 barras número 4. Cuando hicimos el cálculo de la cantidad de barras que teníamos que concentrar en el ancho efectivo de 84 pulgadas, que son estos 3 pies y 1 pulgada, resultaba que ahí necesitábamos colocar 3 barras número 4, espaciadas a 12 pulgadas. Como sobraban 3 barras que tenía que repartir entonces mitad y mitad de ambos lados de ese ancho efectivo, 3 entre 2 es 1.5, pero no puedo colocar
1.5 barras, lo llevo al siguiente entero y eso lo transformo entonces a 2 barras de ambos lados y que termina entonces siendo en total 7 barras que estoy colocando en la franja de columna. De esas 7 barras coloco 3 concentradas en el ancho efectivo de 84 pulgadas y las otras 4 las reparto mitad y mitad a ambos lados de ese ancho efectivo. La longitud que aquí aparece de 5 pies de barras ya la vamos a explicar de dónde sale. Para el caso de las franjas intermedias, el momento requerido de diseño era igual a 0, de manera que ahí colocamos a 0 mínimo, que resultó en 6 barras. Como tengo media franja intermedia a la izquierda y a la derecha de la franja de columna, coloco entonces la mitad de esas 6 barras en totales, que sería entonces 3 barras de un lado y 3 barras del otro. Aquí aparecen una longitud de 3 pies y 8 pulgadas, que ya vamos a explicar eso de dónde sale. Si vamos al ACI, y observamos la figura 13.3.8, allí el código nos habla de las longitudes mínimas que deben tener el acero de refuerzo que debo colocar tanto en franja de columnas como en franjas intermedias. Entonces, en franja de columnas, el acero superior dice que el 50% debo extenderlo más allá de la cara de la columna en columnas exteriores, 0.30 veces la longitud L sub n. El otro 50% lo debo extender un 20% de L sub n. Esto para el caso de losas sin ábacos. Acá tendríamos los valores correspondientes de losas con ábacos que requerirían longitudes mayores. Para las franjas intermedias, el acero negativo superior, el 100% del acero lo debo extender como mínimo 0.22 veces la longitud de L sub n. L sub n, recuerden que es la longitud cara a cara de los apoyos o las columnas. De manera que estas longitudes son las que vamos a utilizar, 0.30 de L sub n para el acero en la franja de columnas y 0.22 de L sub n para el acero en la franja intermedia. Mi recomendación en cuanto a esto, el código en la franja de columna permite que el 50% del refuerzo superior usted lo extienda a 30% de la luz libre. El restante lo puede extender solamente 20% de la luz libre. Esto en la práctica no es tan efectivo porque tener retazos de barras diferentes sobre las columnas, primero que se puede prestar a confusión y segundo, por lo general cuando tenemos muchísimos cortes de acero se genera una gran cantidad de desperdicio no útil en el refuerzo. Así que lo que yo les recomiendo realmente, esto es lo que dice el código que por reglamentación debemos cumplir. Sin embargo, tenemos que ser prácticos también como ingenieros. Yo les recomendaría que todas las barras las ponga de este lado. Evita confusiones, recuerda que mientras más uniforme el diseño, mientras menos cambio haya, más en serie lo va a hacer, más fácil de construir, menos desperdicio se genera y está del lado conservador. Así que aquí realmente se ahorra algo mínimo, apenas un 10%, que eso no va a ser significativo a la hora de los costos. Y es más, cuidado, y resulta más costoso esto cuando interviene la laboriosidad que debe necesitarse para construir esto con longitudes diferentes. Así que yo les recomiendo que se concentren siempre en la longitud mayor. Ponga todas las barras del 30% del sub n, está del lado conservador. El acero inferior, observe. Como acá lo que se está calculando en el ejemplo solamente es el acero superior que va en la columna externa, pero para hacer énfasis, también el acero inferior, nosotros debemos extenderlo, el 100% debe extenderse mínimo 6 pulgadas dentro de los apoyos, en la franja de columnas. Y por lo menos 2 barras deben anclarse de esta manera. Por lo menos 2 de las barras deben anclarse con un anclaje a 90 grados. Recuerda que estas barras van a estar en tensión en la zona inferior de la losa, así que por lo menos 2 de ellas en la franja de columnas tienen que
rematarse en gancho. Observe que todas estas rematan en gancho de 90 grados sobre la franja, sobre las columnas internas. Por supuesto, eso no es necesario, pero sí en las columnas de borde. A diferencia de la franja intermedia, no hay variación, y todo el acero se coloca de esa misma manera, el superior. El inferior, en el inferior sí se permite realizar traslapes. Observe que en la franja de columna no se permiten traslapes en esta zona, sino cerca de los apoyos internos. Aquí dice, los traslapes son permitidos en esta región, como se lo está mostrando, para el acero inferior. Entonces, en la franja intermedia, sí se permite un traslape allí de 6 pulgadas, máximo 15% de la luz libre. Y también aquí usted puede interrumpir, como recuerda que en la franja de columnas hay menos momento, en la franja intermedia, perdón, hay menos momento. Usted puede interrumpir alguna de las barras allí, como se muestra. Y ese acero en la franja intermedia no necesita rematarse en gancho. Observe, basta con que se introduzca 6 pulgadas. Es importante, esto debe colocarse en los planos como guía para el constructor. Yo siempre, esto lo tengo por default y siempre lo pego en los planos. Vamos a ir. Para no complicar el análisis, nosotros vamos a considerar que todo el acero lo vamos a colocar en franja de columna al 30% de la longitud LN como su extensión. Si volvemos entonces al ejemplo, aquí observamos que estos 5 pies que se extienden las barras en franja de columna desde la cara de la columna se obtienen de el 30% de la luz libre. 30% de la luz libre es los 18 pies centro a centro menos media y media columna, o sea, 16 pulgadas en total, entre 12 para llevarlo a pie. Y eso produce esa longitud de 5 pies que aquí aparece. Para las barras en las franjas intermedias, la longitud es 0.22 como mínimo, 0.22 L sub n desde la cara de la columna, que debo extenderlo. 0.22 por L sub n, nuevamente 18 pies, centro a centro, menos media columna de ambos lados, resultan en estos 3 pies y 8 pulgadas que deberían tener como mínimo las barras en la franja intermedia. Entonces, allí está ya todo el esquema. El espaciamiento de esas barras en franja intermedia es 14 pulgadas, que es el espaciamiento máximo permitido. Y en las franjas de columna están todas a 12 pulgadas, que es lo que resulta cuando hacemos el análisis. Y de esta manera entonces completamos el ejemplo de la aplicación del método de diseño directo para una losa de placa plana en 2 direcciones. Saludos. Muy bien. Ok, hacemos una pausa para aclarar dudas. Si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos presentado, con mucho gusto. Estaba abriendo los archivos de su proyecto para conversar un poco al respecto. Bien, le comparto pantalla nuevamente. Debo abrirlo acá, permítame. Ok, mejor.
En su proyecto usted tiene esta planta, que como usted observa tiene marcos en el sentido este-oeste, tiene 6 marcos en el sentido este-oeste, y tiene una serie de marcos, 6 marcos también, 2, 4, 6, en el sentido norte-sur. En su diseño, usted deberá hacer exactamente lo que mostraba el ejemplo. Deberá tomar sus marcos, dividirlos en sus anchos tributarios. Aquí, por ejemplo, el marco 1 tiene este ancho tributario. El marco 2 va a tener este ancho tributario. Siempre recuerde que es la línea central entre los ejes. Fíjate, el marco 2, por ejemplo, tendría 3,25 de un lado y del otro. Aquí habrían 3 metros. En total, aquí tendría esto un ancho de... Perdón. 6,25. Aquí tendríamos 3,15. Del centro del marco hay un pequeño segmento de losa de 15 centímetros. Tendría un ancho de 3,15. Y así, observen aquí donde tenemos el hueco de la escalera. Por aquí vendría una escalera que en la losa eso representa un hueco, igual que el foso del ascensor, para que el ascensor pueda ascender y descender. Aquí tendríamos un ancho tributario, la losa vendría por aquí. El borde de losa aquí para el marco 3 vendría, lo voy a colocar, el borde de losa sería este, que estoy remarcando aquí. Entonces tenemos un ancho variable, en este caso, para el marco 3. De igual forma, para el marco 4, nosotros aquí trazamos la línea divisoria a la mitad. El borde de losa para el marco 4 vendría por aquí. Y acá haría lo mismo, ¿no? Entonces, este sería el ancho variable también para el diseño del marco 4. Y el marco 5 y marco 6 sí tienen anchos constantes. Así que si ustedes observan, en términos geométricos, en el sentido este-oeste, el marco 6 y el marco 1 son muy similares. El diseño que se produzca para el marco 1 va a ser similar al del marco 6, así que no tiene que repetirlo, simplemente hacer uno de los dos, ¿no? Igual que aquí, este marco tiene el número 5 y el número 2 son idénticos, tienen el mismo ancho tributario, 6,25. Te diseña entonces, puede diseñar uno exterior, 1 o 6, otro interior, uno exterior, 1 o 6, uno interior, el 2 y el 5 son iguales, y el 3 y 4 también, ¿no? Aquí, a pesar de que hay 6 marcos, en realidad hay 3 marcos efectivos con los que debe trabajar. E incluso algunos de ellos son hasta un poco parecidos. Aquí este ancho de esta porción, por ejemplo, del marco 4 es muy similar a esta porción del marco 5, así que ahí le debe resultar un diseño bastante similar. Y usted va uniformando, que eso es lo que hacemos los ingenieros, ¿no? Uniformar el diseño para evitar confusiones en campo y facilitar el proceso constructivo. En el sentido norte-sur, voy a cambiar de color. En el sentido norte-sur también va a tener lo siguiente. Aquí en el marco A empezaría a la mitad entre A y B, que sería a 3,50, ¿no? Tendríamos la línea divisoria, vendría aquí, a la mitad, perdón. Ahora sí, aquí a la mitad. Tengo la presencia de la escalera, así que esto debe ser así. Y luego continuar en el tramo inferior. Aquí tendríamos el ancho tributario para el marco A. Variable, ¿no? Bueno. El hueco coincide ahí, así que ahí lo que sucede es que este marco va a tener
2 claros en esta porción y luego va a tener 2 más. El método directo dice que debemos tener más de 3 claros, pero aquí vamos a considerar, vamos a flexibilizar un poco esa medida y vamos a considerar que todavía se puede aplicar. Dado que aquí la losa va a tener continuidad de todas formas en su volumen tridimensional. El marco B tendría entonces esta porción del ancho tributario a la izquierda y la otra a la derecha vendría por aquí. Y este sería su ancho tributario. También sucede que él es variable, ¿no? Tiene este ancho tributario, pero cuando llega al hueco de la escalera se reduce, luego se incrementa nuevamente. Para el marco C, ahí la línea divisoria vendría por la mitad, se interrumpe aquí, continúa. Es muy similar, si ustedes observan, varía un poco, tiene un ancho del lado derecho de 3 metros y este tiene un ancho de 3,50, este es un poquito mayor, ¿no? O sea que aquí tiene una variación. Cuando eso se da, en los casos, yo agarro, como esto solamente va a variar en apenas 50 centímetros, uno con respecto al otro, yo agarro y le pongo proporcionalmente la misma cantidad de refuerzo, proporcionalmente, para no tener que hacer los cálculos de nuevo. Entonces, para el siguiente marco, que sería el D, su ancho tributario, ese sí es constante. A ver. Ok. Veamos. Con el marco D, bueno, él sí tiene el hueco del ascensor allí, así que vendría por aquí. Y sucede algo parecido que con el anterior, que con el C. El ancho aquí se reduce y luego aumenta nuevamente. Entonces ya usted va viendo que en realidad los diseños que tiene que hacer o los marcos que tiene que correr en su diseño no son tantos, son unos cuantos, dado el carácter repetitivo de lo que ahí se produce, ¿no? El marco E vendría aquí, tiene el hueco de la escalera y continúa. Continúa hasta abajo, ¿no? Y tendríamos entonces el marco F, que es muy similar o proporcionalmente, toma el mayor y proporcionalmente coloca el mismo refuerzo en el otro. Cuando digo proporcionalmente, ¿qué quiero decir? Recuerda que la superposición en estructura es válida, ¿no? Que si yo tengo aquí un ancho de 3,50 y aquí tengo un ancho de 3, eso va a ser la relación de 3,50 entre 3 es 1,17. 1,17 significa que si aquí me resultan, es decir, que aquí me va a resultar un 17% más de refuerzo que acá, lógicamente, porque el ancho es un 17% mayor. Entonces aquí tengo una cantidad de barras, yo puedo reducir eso en un 17% y colocar esa cantidad de barras acá. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí me resultan 12 barras. 12 barras, si yo no quiero hacer ningún cálculo, yo digo, bueno, aquí yo voy a colocar 17% menos barras que acá. Entonces, 12 lo puedo multiplicar o dividir entre 1,17 y aquí colocar 10 barras. U 11 barras, pues, reduzco una. 11 sería más bien. 12 entre 1,17 resulta en 10,3, así que puedo colocar 11. Quito una barra además, ¿no? Aquí puedo colocar 12 barras, aquí puedo colocar 11 barras. Si yo hiciera el análisis, me va a resultar muy parecido y al final cuando redondeo a números enteros y demás, termina coincidiendo, por eso les hago el énfasis ese. Entonces aquí igual en el sentido norte-sur, nosotros tenemos, yo diseñaría el marco A como exterior
y proporcionalmente coloco el mismo refuerzo con un 17% de diferencia en el marco F, y estoy bien. El marco B y el marco E son muy similares también. Puedo hacer los ajustes. Aquí observe nuevamente, sucede lo mismo. Yo tengo 350 de ancho tributario de un lado y aquí tendría 375, ¿verdad? 350 y 375 hacen 725. Sería el ancho de este marco. 725. El de acá tiene un ancho de 375 más 3. 675. Entonces este es 725 sobre 675. Apenas un 7% mayor. Aquí, si aquí me resultaran unas 15 barras, por decir algo, 15 entre esa relación, 13.90, tendría que colocar 14. Aquí podría colocar 15 barras, acá 14. Y es proporcional. Y está bien. De hecho, así es como lo hacemos. Entonces, yo puedo hacer el marco B y lo repito proporcionalmente en el E. Incluso lo puedo repetir en el C, porque el C y el F son exactamente iguales. El C y el E, perdón, son exactamente iguales. Yo puedo hacer lo mismo. Este ancho tributario es 675 y se producen las mismas desviaciones, así que no pasa nada. El refuerzo que voy a colocar en el marco C y en el marco E van a ser idénticos. Y el del marco D tendría, este ancho aquí serían, ¿qué? Lo mismo, ¿no? 675, son igualitos. 675 nuevamente. Aquí en el sentido norte a sur inclusive es más fácil. Puedo hacer dos marcos, uno externo y uno interno, y te reparto según proporciones el refuerzo. Así que en análisis estructural terminaría diseñando dos o a lo sumo tres marcos en un sentido y dos a lo sumo tres, prácticamente dos en el otro sentido. Entonces, con que diseñemos 5 marcos en total para esta losa, tengo el diseño completo. ¿Cómo presento la información? Eso sí es importante. Aquí en el equipo de Teams, en material de apoyo, yo les coloqué una carpeta de ejemplos y observe que dentro de esa carpeta hay un folder que dice ejemplo de planos y memorias técnicas. Ahí usted entra y va a ver una serie de archivos, ejemplo de planos estructurales, de losas reforzadas, ejemplo de memoria de cálculo, para que usted se guíe. Estos son casos reales. Ejemplo de losas postensadas, cuando más adelante entremos allá, aquí hay una serie de planos para que usted se guíe de planos de losas postensadas, para que usted haga lo suyo y vaya entendiendo cómo es el dibujo estructural de los planos. Vamos a ver estos dos archivos. Aquí está. Aquí hay una serie de ejemplos para que usted se guíe de elementos en flexión. Esto es un dibujo esquemático de cómo se debe construir el acero de refuerzo en las vigas, cómo se debe dibujar. Cómo se debe dibujar. Eso para el caso de que tengamos vigas. En el proyecto no tiene vigas, pero se los pongo de todas maneras para que les sirva de referencia. Aquí están las plantas. Esta es una planta obviamente diferente a la suya. Aquí hay, observo que aquí se colocó una viga de borde, que es algo muy útil. Yo no le estoy pidiendo que haga uso de viga de borde, aunque si ustedes se sienten la libertad de utilizarlas, también lo puede hacer. Lo demás es placa plana. Entonces observe que cómo está dividido, cada marco está dividido en franjas de columna y franjas intermedias.
Estas divisiones significan franjas de columnas y franjas intermedias. O sea que en su proyecto, a la hora de dibujar los marcos o dibujar la información, no le conviene tanto marcar el marco, esto es para propósito del diseño del refuerzo, sino más bien señalizar las que serían franjas intermedias y franjas de columnas. Por ejemplo, en el marco 2, si yo tomo de referencia el marco 2, yo puedo dividir mi marco 2 en franja de columnas y en franjas intermedias. Esa sería mi división del marco 2, similar a lo que tenemos aquí. Aquí se está dividiendo en franjas de columnas. Solamente, observen, solamente se está delimitando las franjas de columnas. Las franjas intermedias no es necesario delimitarlas, así que yo podría omitir en mi dibujo. Yo podría omitir estas líneas. Y delimitar entonces mi franja de columna y mi franja de columna. Lo que se hace con las franjas intermedias es agrupar el refuerzo de la franja intermedia de los dos marcos adyacentes para colocar un solo tipo de refuerzo. Entonces lo que aparece aquí delimitados son los anchos. Estos anchos son los de las franjas de columna y el refuerzo en esta nomenclatura, observa que se está utilizando C para el refuerzo en franja de columna, M para el refuerzo en la franja media. Franja media o franja intermedia es lo mismo. Entonces, ¿qué cosa es C? ¿Qué cosa es C15, C8, M5, M1? Eso se construye en un tabulado. Una forma es hacer un tabulado para indicar qué cosa es el acero C15. Observe que eso lo que quiere decir es el refuerzo que va en la losa en esos puntos y en esa dirección, de ahí la flecha, ¿no? Es decir, para no dibujar todas las rayas, es una locura dibujar todas las rayas en una losa, solamente se dibuja una para representar cuál es el tipo de refuerzo que va allí. El espesor de la losa es importante colocarlo. Aquí está una tabla de vigas, trabas le dicen en México a las vigas. Entonces aquí está el tabulado del refuerzo de vigas, aquí está la denominación, se utiliza B para las beams, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Sexto piso, viga, beam, la viga 2, la viga 1. Usted va al tabulado, lo lee, ¿no? Todas son las vigas 6. Las dimensiones, ancho y peralte, el acero inferior, el acero superior, los estribos y un esquema de cómo debe instalarse. La cantidad, el número de la barra del estribo, la cantidad y el espaciamiento, eso es lo que significa. El acero longitudinal, el inferior, el superior y algunas observaciones. Siempre es importante en los planos colocar eso. Notas también, léanla, verifique esto. Yo estoy yendo muy rápido, pero para poder explicarles, ¿no? Esta es otra planta, este es otro esquema. Aquí en lugar de la información esquemática como se colocó acá en forma de nomenclatura, C15, C16, C1, M1, M5, esto tendría yo que colocar después un tabulado para indicar, así como con las vigas, qué tipo de refuerzo corresponde al C15, al C16, etc. Otra forma es, a mí me gusta mucho esta, otra forma es colocar directamente sobre la planta el tipo de refuerzo. Por ejemplo, aquí hay 8 número 6. B significa bottom, T significa top. Entonces sería 8 número 6 inferiores, 12 número 6 top superiores. Entonces aquí iría todo el acero de refuerzo en ese sentido. Y en la otra dirección, el acero de refuerzo que va en la otra franja de columna, ¿no? Entonces aquí tendríamos 7 número 6 superior, aquí, en esto. 8 número 6 inferior, 9 número 6 superior, 7 número 6 inferior y así. Hay que tratar de colocar
la cantidad suficiente de información. Si la losa es simétrica como esta losa yo la puedo partir en 4 cuadrantes porque es perfectamente simétrica y colocar la información nada más en uno de los cuadrantes. Observa, en uno de los cuadrantes ya se sabe que ese esquema se va a repetir en los demás 4 cuadrantes. No sature nunca sus planos de información innecesaria. Observa que aquí se está colocando en esta franja que es intermedia, en el sentido norte-sur, 12 barras número 6 inferiores, 12 barras número 6 inferiores en el otro sentido. Yo no tengo ni que colocar la longitud de la barra, ni rayar toda la losa con líneas. Solamente indicar el sentido del refuerzo y el constructor, como es ingeniero también, y pasó por la misma que usted, debe interpretar adecuadamente esa información. Esa es la nomenclatura que se utiliza. Con esa información es suficiente para la construcción de la losa. Lo demás son detalles que se van colocando. Aquí hay otra tabla de vigas. Otra tabla de vigas. Esta información sí es importante. Esta información es exactamente la misma que tenemos en el ACI, en el capítulo 13. Vamos a buscar esta misma figura que le mostraba en el video. Esto usted lo debe colocar en sus planos siempre, porque cuando en planta aquí dice, veamos, esta. Cuando en planta dice que en este marco yo debo colocar en franja de columnas, en esta franja de columnas, 8 barras número 6 inferiores, bottom, y 12 barras número 6 inferiores en la franja intermedia. Observe que aquí nada más está colocado como una raya, como una flecha de doble cabeza, una flecha de doble punta. Pero eso no significa que yo voy a colocar un acero cortito ahí de esa forma, sino que eso es la nomenclatura para indicarnos que el acero inferior son 8 número 6 en ese claro y 12 número 6 en la franja intermedia. ¿Cómo se instala? Con esta información. Estas 8 número 6 inferiores que están en franja de columnas, yo las debo instalar de esta manera. Franja de columna, acero inferior, 8 barras, de las cuales 2 tengo que anclarlas de extremo a extremo y las otras 6 las puedo instalar así. En la franja intermedia, donde dice, esta es una franja intermedia, ¿cómo noto que es una franja intermedia? Porque está entre columnas y entre franjas de columnas. Esto sería una franja intermedia. Necesito un acero inferior de 12 barras número 6, bottom, 12 barras número 6 en la franja intermedia, veamos. Franja intermedia, ¿cómo debo instalar esas barras? De esta manera. Yo puedo colocar la mitad, si aquí dice 12, puedo colocar 6 de ellas de esta forma, 50%, y las otras 6 de esta forma. Y estoy cumpliendo con lo que dice el código. No es, mírese el énfasis que estoy haciendo en esto. No es que esas barras son de esta longitud pequeñita que está aquí. No, eso es para no saturar el dibujo. Si yo rayo todas las barras que llevan, eso no lo va a entender nadie. Y no me lo haga en los planos, por favor. Guíese con esto. Esto se interpreta en compañía de esta figura del código, que también yo les sugiero que también le incluya siempre en sus planos. Observe cómo acá esa misma figura aparece aquí. Es la misma figura, franja de columna. Franja de columna, si vengo a la CI, estamos hablando de este. Franja de columna. Le está diciendo del 50%. ¿Qué está haciendo esto nada más? Para el caso que tenemos, en este ejemplo, esas longitudes equivalen a 210, 150, etc. Entonces aquí está el 50%, que es justamente lo mismo que aquí está siendo señalizado, solamente que se está colocando el valor numérico, no se está colocando el 30% ni el 30%, nada de eso, sino que se está, para este ejemplo en particular, ¿eso cuánto es? Pero es la misma tabla, la misma figura.
para la franja de columna, para la franja intermedia. Observe estos traslapes en la franja intermedia obedecen a esto mismo que está ocurriendo acá, solo que se ha particularizado, se ha personalizado para el plano en cuestión. Pero esta ilustración usted debe colocarla en sus planos para que el que construye sepa qué largos deben tener esas barras que aquí están esquemáticamente mostradas. Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Tabla de refuerzo de losas. También nosotros podemos colocar. Aquí hay algunas zonas, siempre en estas, alrededor de los fosos de los ascensores, hay pequeños espacios de pasillos. Aquí está el fondo del ascensor. Esto debe ser el fondo de los ascensores. Esto es la escalera. Igual del otro lado, el fondo de los huecos, estos son los ascensores. También hay ductos. Por aquí pueden pasar tuberías de incendio, eléctricas, de desagües. Bueno, en la losa hay muchísimas perforaciones para distintas cosas. Entonces aquí, a mí me gusta poner, igual que aquí, me gusta colocar una serie de vigas alrededor de los agujeros para reforzar. Observe que todas estas son vigas alrededor de los agujeros para reforzar esas zonas. Y aquí observe que hay un refuerzo tipo A, tipo B, tipo C, tipo D en estas losas que están aquí, en esta zona. A, B, se lo he coloreado para que lo distinga mejor. A, B, C, D, A, B. ¿Eso dónde está? Bueno, usted va a la tabla de la losa. Y ahí tiene esos refuerzos tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Esa es una losa de 19 centímetros. Aquí están utilizando, en este caso, están utilizando la numeración del sistema internacional, donde la barra 19 es la número 5. Recuerden que las losas igual va a acero de diámetro pequeño, ¿no? Barra número 4, número 5, número 6 es lo que uno utiliza en losas. Así que la número 19 es la número 5. Entonces son... perdón, ya estoy leyendo mal yo aquí, disculpen. Hecho para atrás. Estos son número 6 a 19 centímetros. Este es el espaciamiento de las barras. Disculpen. Entonces, barras número 6 a 19 centímetros de espaciamiento. Se está utilizando el mismo espesor de losa como espaciamiento. A mí los espaciamientos me gustan redondearlos a los en múltiplos de 5 centímetros, ¿no? Aquí yo estas barras las hubiera puesto a 20 centímetros. Facilitarle la vida al constructor. Y este acero de temperatura, en lugar de 38, yo lo hubiera puesto 40 centímetros, que es el doble del espesor de la losa. No pasa nada, 1 centímetro más, 1 centímetro menos, está bien. Algunas notas importantes sobre las resistencias del concreto, esto es fundamental. El acero de refuerzo que está utilizándose. Bueno, y aquí hay otro ejemplo. Miren, toda esta losa, el tamaño que tiene, y como es doblemente simétrica, toda la información se ha colocado solamente en un cuadrante. El mismo esquema, ¿no? Aquí tendría 7 número 4 inferiores, 12 número 4 superior. Guíese con esto. No es necesario saturar los dibujos. Dibujo que usted satura va a traer complicaciones en campo. Se lo aseguro 100%. Si hay dos cosas seguras, son el amanecer del día de mañana y que si usted satura su dibujo con información que usted cree que es útil, pero en realidad lo que hace es complicarla, lo van a estar llamando todos los días de campo porque no entienden su dibujo. Nuevamente el dibujo de la franja de columnas, bueno, y demás. Y hay algo de información aquí complementaria. Guíese con esto. En cuanto a la memoria de cálculos, es importante. Es un proyecto que hice hace un par de años atrás. Siempre importante redactar, escribir. Observe, a mí me gusta colocar alguna descripción de... Este era un edificio de oficinas. Las referencias de los códigos que estamos utilizando, los materiales que se están utilizando para los distintos elementos, pilotes, columnas, vigas, losas, el acero de refuerzo, el acero estructural. Todas estas son especificaciones. Bueno, aquí está la parte del diseño sísmico. Su memoria de cálculo debe incluir cargas. Observa, aquí están todas las cargas de diseño para que no haya duda de los valores que se han utilizado. El diseño sísmico, bueno, en su caso usted no va a tener diseño sísmico, pero tiene que incluir
sus cargas, sus combinaciones de cargas. Estas son para cargas de servicio, cargas últimas para el refuerzo. Y los resultados del análisis estructural, ¿no? Aquí están los cuadros de columnas, cuadros de shear walls, cuadros de toda clase, ¿no? Tiene también, bueno, si utiliza algún programa, me gusta utilizar ETABS. No estoy haciéndole propaganda a nadie, sino que uno de los software más utilizados, ETABS, adapta a los usos. Bueno, y aquí estarían los resultados del análisis estructural y de todos los elementos verticales y los elementos horizontales también, ¿no? Aquí estaría el resultado del análisis del post-tensado, de las losas post-tensadas, el refuerzo de los cables, cómo van. De eso vamos a hablar más adelante. Bueno, esta memoria tiene 912 páginas. No se extrañe de que las memorias de cálculo pueden salir muy voluminosas, ¿no? Pero hay que incluir toda la información relevante. Los criterios, importantes definirlos en su memoria, criterios, cargas, análisis estructural, resultados y muchos tabulados con los resultados de su análisis y su diseño. Ok, voy a suspender aquí para aclarar preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta de esto, esa es su guía de referencia para que usted plasme en sus dibujos, en sus planos, los resultados de su diseño estructural de la losa. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Wow, todo claro. Yo sé que van a ir surgiendo conforme usted va trabajando, van a salir consultas. Con mucho gusto, al principio, yo siempre al principio y durante la clase hago pausas para verificar si tienen alguna consulta. Usted puede traer sus dudas, sus consultas a la clase. Si lo prefiere, también pueden enviar sus consultas por el chat de Teams y todo eso es bienvenido. Ok. El método del pórtico o marco equivalente es la continuación del método de diseño que vamos a ver ahora que acabamos de completar, el método directo. La diferencia entre el método directo y el método del marco equivalente es que ahora nosotros sí vamos a hacer un análisis estructural formal. Eso es lo que aquí le indico. En el método del pórtico o marco equivalente convierte un sistema de marco o aporticado tridimensional con losas en dos direcciones en una serie de pórticos bidimensionales de viga de placa plana y columnas. Veamos el esquema. En este caso tenemos un edificio de varios claros. Observemos que en el sentido este-oeste aquí hay 1, 2, 3 líneas de columnas. 1, 2, 3, 4, perdón, 4 líneas de columnas. 4 marcos en el sentido, tendríamos el sentido norte-sur si se quiere. En el sentido este-oeste tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 marcos, ¿no? 5 marcos produce 4 vanos o 4 claros. 4 marcos producen 3 vanos o 3 claros. Entonces lo que hace el método del marco equivalente es tomar esta estructura, que es una estructura tridimensional, y mediante los anchos tributarios analizar cada uno de los marcos como si fuera una estructura de marco plano.
Permítame aquí a ver. Ok. Esa chica, uno le responde una pregunta y tiene 20 preguntas después. Cada vez que le respondo una pregunta me sale con 20 preguntas más. Pero está bien. Seguimos acá. Les decía que el método del marco equivalente lo que va a hacer es transformar una estructura tridimensional en una serie de marcos equivalentes para facilitar su análisis. La otra diferencia es que ahora sí nosotros vamos a hacer un análisis estructural formal. Entonces el método del marco equivalente es un método más general que el método de losas en dos del método directo para resolver losas en dos direcciones y que lo vamos a poder aplicar en todas las situaciones. Ya no tiene las limitantes que el método directo. Es más, cuando el método directo se encuentra con limitaciones, el método que debemos utilizar entonces es el método del marco equivalente. Entonces es un método que basa su análisis en el desarrollar un análisis estructural formal en el cual las rigideces juegan un papel fundamental. Recuerda que en todo análisis estructural los elementos más rígidos van a atraer hacia sí más carga que los elementos menos rígidos. Eso es algo que siempre ocurre. Y en nuestras estructuras, el camino de las cargas, si yo tengo una serie de cargas aplicadas en mi estructura, el camino que las cargas van a seguir desde los puntos de aplicación hasta los apoyos va a seguir un camino dictado por las rigideces de los elementos. Y a donde haya más rigideces, las cargas van a tender a fluir más hacia los puntos donde más rigideces hay. El método del marco equivalente también, como permite realizar un análisis estructural formal, yo lo puedo utilizar inclusive para analizar el marco no solamente bajo cargas de gravedad, sino también cargas laterales. Como vamos a realizar un análisis estructural, el análisis estructural no importa si es para cargas de gravedad o cargas laterales, siempre y cuando yo combine los resultados con las combinaciones de cargas que dicta el código, el método del marco equivalente lo podré utilizar en esas situaciones también. A veces nosotros podemos utilizar la losa como parte del marco para resistir también cargas laterales. Eso se permite. Claro que si yo tengo un marco donde tengo shear walls, ese marco es más rígido que los marcos donde no hay, la mayor parte, más del 80-85% de la carga lateral, se va a ir hacia aquellos elementos más rígidos. Eso es natural que suceda. Pero si lo que yo tengo es marcos momentos resistentes y losa de placa plana, allí sí yo puedo considerar cierta contribución del sistema de losa, columnas a las cargas laterales. Igual que en el método del método directo, van a haber conceptos que se van a repetir o conceptos que no van a variar. Uno de ellos es el ancho de la franja de columnas y el ancho de las franjas intermedias. Nuevamente, ahora para el método del marco equivalente, el ancho tributario, ya nosotros sabemos cómo calcularlo a la distancia, es la mitad de la distancia entre marcos, L2 entre 2 en este caso. Eso nos define nuestro marco interior. El marco exterior sería la mitad de ese valor, porque solamente tiene claros de un lado.
Y el ancho de la franja de columna queda delimitado por el menor entre L2 y L1. L1 siendo la longitud en el sentido del marco. Entonces, el menor de esos dos anchos es el que me va a definir el ancho de la franja de columna. Lo que resta del ancho del marco serían franjas intermedias. Entonces, lo que hacemos, como les mostraba en los planos, para aprovechar este dibujo, cuando diseñamos, nos va a resultar el acero de refuerzo que vamos a colocar sobre esta franja, nos va a resultar el acero de refuerzo que vamos a colocar sobre esta franja intermedia. Y cuando analizo el marco adyacente, ahora, nos va a resultar un acero de refuerzo que vamos a colocar sobre esta franja de columna y un acero que nos va a aparecer aquí en la franja intermedia. Como estos refuerzos van a ser muy similares, lo que nosotros hacemos es agrupar entonces en el plano la información del acero de refuerzo de ambas franjas intermedias y colocar entonces un solo refuerzo, un solo tipo de refuerzo. Y no delimitamos la franja intermedia para no saturar en líneas el dibujo. Solamente se denotan o se definen las franjas de columna como les mostré en planta, ¿no? Entonces aquí estas barras que he dibujado, que son 6, colocaríamos solamente una de ellas, y ya ahí tendríamos definida cuál es ese refuerzo. Esto podrían ser, bien, 6 barras número 6. Aquí serían top, ¿verdad? Porque esas serían superiores, porque estamos sobre las columnas. Y acá tendría, de repente, voy a utilizar este mismo esquema, tengo 1, 2, 4, 6, 8 barras. Perfecto. Coloco entonces una. 8, vamos a pensar que son número 6 también. Sería 8, número 6, top también. Aquí, bueno, coloco una en una nomenclatura y ese sería el valor similar a lo que estoy haciendo por acá, ¿no? Para el acero inferior, entonces vamos a suponer que resultan, pensemos en unas 12 barras, por decir algo. Aquí si me resultan 12 barras inferiores, yo coloco 12 barras, número, vamos a pensar que sea número 5, pues. 12 barras número 5 inferior. Ya sé que esas, cómo se instalan, tienen que ir de columna a columna estas y introducirse las 6 pulgadas que dice el código. Esto es esquemático, ¿no? Aquí pueden ser menos, ¿no? Aquí en total podrían ser, para la franja intermedia, de repente, digamos 10, pues. 10 barra número 5, bottom. A veces yo utilizo, como estamos en Panamá y nuestro idioma oficial es el español, a veces prefiero utilizar S para superior y para inferior. Esto también es válido, ¿no? Acero superior, acero inferior. No, así es lo que hago realmente. Lo colocamos entre paréntesis para que se distinga de qué es una letra y no nadie lo vaya a confundir con un número 5. Ese es superior. Inferior. Inferior. Así como realmente lo hago. La flecha indica el sentido, ¿no? Porque recuerde que aquí también necesitamos indicar cuál es el refuerzo que va en la otra dirección. Por eso es importante no saturar de información innecesaria el dibujo. Algunos estudiantes tienen la iniciativa, y eso está muy bien, de colocar una planta
con el refuerzo en la dirección norte-sur y otra planta, la misma planta, pero con la información del refuerzo en la dirección este-oeste. Eso está perfecto, eso está bien. Yo he visto planos que lo hacen así, algunos estructurales que lo hacen así también, eso es válido, ¿no? Yo prefiero ponerlo todo, ¿no? Para que el constructor pueda leer en un solo plano toda la información. Entonces usted va a ver que hay variantes, no hay un estilo unificado entre diseñadores ni entre dibujantes, siempre y cuando la información sea clara. Bien, vamos a continuar. Nosotros vamos a estar utilizando para el análisis estructural el método de distribución de momentos. ¿Por qué distribución de momentos? Podríamos utilizar otro, podríamos utilizar algún método de rigidez y demás. Vamos a utilizar el método de distribución de momentos porque es un método rápido para el análisis de losas. Ese método usted lo recuerda como Hardy-Cross, ¿verdad? Hardy-Cross es un verdadero genio de la ingeniería estructural. Fue profesor en la Universidad de Urbana-Champaign, en Illinois. Y en la época de los años 30, de los años 40, cuando él publicó el método, venía utilizándolo con sus estudiantes desde muchos años atrás. Y para la época de los años 30, los años 40, que no había el desarrollo computacional que tenemos hoy en día, el método de Hardy-Cross fue una verdadera genialidad para la época, porque permitía hacer cálculos manuales muy simples, muy rápidos para realizar un diseño, un análisis y un diseño. Hoy en día se utiliza poco, sin embargo, para estos propósitos yo sí lo voy a utilizar porque es un método rápido. Me gusta utilizarlo de vez en cuando para hacer comprobaciones rápidas. Es un método muy rápido para hacer comprobaciones, sobre todo cuando algún programa de análisis y diseño me arroja un resultado que no me hace sentido. Yo hago una verificación aparte rápida con Hardy-Cross y si está por allí la cosa, bueno, o si me da diferente, algo pasó y ajusto, ¿no? Entonces, eso es como tener múltiples herramientas en su caja de herramientas. Usted puede hacer uso de varias de ellas y comprobar su trabajo. Nunca nada es mejor que una respuesta comprobada. Por eso en ingeniería tenemos muchos métodos y usted viene viendo eso desde estática, ¿no? Muchas maneras de comprobar la veracidad y calidad de su respuesta. Por eso el resultado de nuestros trabajos es muy seguro, porque tenemos cómo verificarlo siempre, casi siempre. Habrán sus excepciones, por supuesto. Entonces, en el método de Hardy-Cross vamos a tener coeficientes de rigidez, coeficientes de transporte. Ahí lo estoy invitando a repasar un poco el método de Hardy-Cross. Y esta es una de las ilustraciones que más nos va a servir al momento del análisis. Aquí estamos viendo todos los elementos que participan en el comportamiento estructural de la losa. Tendríamos nuestras cargas. Vamos a pensar que estamos diseñando para cargas de gravedad. Entonces aquí vendría la acción de las cargas, ¿no? Esta sería nuestra W última, que ya nosotros sabemos cómo calcularla. Por supuesto, la acción de estas cargas va a producir cortantes. Y va a producir también flexiones. Vamos a colocar ese momento flector en un sentido y en el otro sentido acá. Y también, como estamos analizando una estructura en 3 dimensiones, recuerda que estas cargas también están actuando para la flexión en el sentido transversal. Entonces acá van a venir de igual forma cortantes en estas dos caras que están acá.
y flexiones también. Yo lo digo así con doble flecha porque de un lado va hacia arriba, del otro lado va hacia abajo y viceversa, ¿no? Igual este momento, ¿no? De un lado, aquí lo estoy dibujando en el elemento en flexión que es la losa, ¿no? Pero cuando él se transfiera por acción y reacción al nudo, va a ir en el otro sentido. Entonces observemos, cuando nosotros llegamos aquí al nudo, tenemos una serie de elementos que están participando. Por un lado tenemos las columnas que van a estar trabajando en flexocompresión. Entonces, en los elementos que aportan rigidez, aquí tendríamos la rigidez de las columnas por arriba y por debajo del nudo. A esta columna, por ejemplo, tendría una rigidez, le vamos a llamar K a la rigidez. Rigidez de columna en la parte superior, en el top, rigidez de columna en la parte inferior. Para la columna de abajo, tendríamos la rigidez de la columna en la parte superior, la rigidez de la columna en la parte inferior. Por lo general son el mismo valor. Bien, esto es esquemático. También tendríamos los elementos que aportan rigidez provenientes de la losa. Tendríamos la misma losa en sí, que es lo que aparece aquí como elemento A. Y tendríamos la viga, en ocasiones tenemos viga, que es lo que aquí aparece como elemento B. Entonces tenemos columna, tenemos viga, tenemos losa. En nuestra nomenclatura, K sub C se va a referir a la rigidez de las columnas. K sub S se va a referir a la rigidez de la losa. S viene de slab, que es losa en inglés. Rigidez de la losa, slab. K sub B se va a referir a la rigidez de la viga. No piense que yo escribo viga con B, sino que viene del inglés beam, que ahí sí es con B. Observe también importante que el elemento A, que es losa, el elemento B, que es viga, estarían en flexión en el sentido este que estoy mencionando aquí, o que estoy marcando aquí con el cursor. Pero ante la flexión en la otra dirección, estos elementos están sometidos a torsión. Voy a resaltarlos aquí. Este momento y este momento, para el elemento A y para el elemento B, están produciendo torsión. Entonces, la losa aplica flexión en un sentido y torsión en el sentido transversal. Entonces, aquí van a ver elementos también torsionales que van a aportar rigidez torsional. Perdón. Torsional. Entonces, la losa y la viga van a aportar rigidez tanto flexionante. Estas dos rigideces que aquí aparecen son rigidez flexionante. Vamos a agregársela aquí. Rigidez en la losa y en la viga en flexión. Y esta K sub T va a ser las rigideces que aportan esos elementos, pero en torsión. Las losas realmente, como son delgadas, aportan poca rigidez a torsión, como vamos a ver posteriormente cuando hagamos los cálculos. Pero es importante considerarlo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es agrupar de forma equivalente, de ahí todo el nombre de marco equivalente y todo. Vamos a agrupar la rigidez de los elementos torsionales y la rigidez de las columnas, las vamos a agrupar aplicando equilibrio en un elemento en flexión equivalente. De ahí el nombre. Vamos a transformar esto en una rigidez de columna equivalente.
aplicando equilibrio. Aplicando equilibrio. Y aquí les quiero recordar lo que ustedes aprendieron desde los cursos de mecánica de cuerpos deformables, estática, análisis estructural. En todos esos cursos uno ve lo que a continuación les voy a mostrar. Cuando nosotros tenemos elementos que se conectan entre sí, los elementos estructurales se pueden conectar entre sí de dos maneras. Yo puedo tener elementos conectados en serie o elementos estructurales conectados en paralelo. Esto es esquemático. Yo tendría un resorte, otro resorte con rigideces diferentes, y aquí también tendría resortes con rigideces diferentes. Nosotros podemos estos resortes encontrarle su equivalencia en un resorte único aplicando equilibrio, compatibilidad geométrica y leyes constitutivas. Vamos a abrir una carpeta, perdón, una pizarra para poder explicarlo mejor. Esta. Si yo tengo dos resortes, vamos a aumentarle el grosor a esto. Así está mejor. Si yo tengo dos resortes en serie y aplico a ellos una fuerza, yo puedo transformar esto en un resorte único equivalente sometido a la misma fuerza. Voy a llamarle a este resorte equivalente. Y la manera de hacerlo, repasando sus cursos básicos, es aplicar equilibrio. Esa fuerza aplicada se debe transmitir a lo largo de todo este sistema y llegar acá. De manera que no importa dónde yo corte, nuestro sistema va a tener siempre la misma fuerza. Entonces, la deformación total, voy a llamarle delta, la deformación total de este sistema va a ser igual a la deformación del primer resorte más la deformación del segundo resorte. Y eso usted lo sabe desde sus cursos básicos, ¿no? Lo que se deforma este resorte más lo que se deforma el segundo va a producir la deformación total del conjunto. Nosotros sabemos que un elemento rígido, en este caso un elemento de resorte que aporta rigidez y que se deforma porque es flexible, no es un cuerpo rígido, la deformación va a ser igual a la fuerza entre la rigidez que él tenga. Y de forma equivalente, lo que yo quiero encontrar es cuál es la rigidez que produce el mismo comportamiento, pero con un solo elemento. De manera que aquí, en este caso, si esto es igual a esto, quiere decir que la deformación en el sistema equivalente debe ser igual a la fuerza entre la rigidez del resorte. Tal cual, ¿no? Debe ser igual a la fuerza entre la rigidez equivalente del resorte que ando buscando. De aquí se cancelan todas esas F y me queda que la rigidez equivalente va a ser igual, despejando, aquí me quedan los inversos, ¿no? Pero esto es lo mismo que tener 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Usted puede depurarla un poquito más y obtener una respuesta un poquito más elegante, ¿no? Si lo hace, lo que le va a quedar es aquí algo así, ¿no? K1 por K2 sobre la suma de K1 más K2, es lo mismo. Por otro lado, cuando lo que tenemos son elementos en paralelo,
sometidos a la misma fuerza, pero ahora K1 y K2, cada uno va a aportar una fuerza diferente, pero la deformación del conjunto va a ser la misma. Si esto lo quiero llevar a un sistema de un resorte único equivalente, procedo de la misma manera. Ahora tendría aquí el desplazamiento. Aplico equilibrio y yo sé que la fuerza total debe ser igual a la fuerza en cada uno de los resortes. Pero la fuerza en cada uno de los resortes es K1 por delta más K2 por delta. Y eso tiene que ser igual a esta fuerza, que aquí va a ser igual a la rigidez equivalente por el desplazamiento, de donde se cancelan los desplazamientos. Y me queda que para resortes en paralelo, la rigidez equivalente es igual a la suma de las rigideces de los elementos en cuestión. ¿De dónde es más efectivo, desde el punto de vista de aportar rigidez, es más efectivo tener resortes en serie, tener resortes en paralelo, porque se suman las rigideces, a tenerlos en serie, ¿no? ¿Dónde vemos eso? Para ampliar un poquito más en los minutos que me quedan. Yo tengo un marco sometido a carga sísmica, una carga lateral, y este marco, por supuesto, sufre una deformación lateral. Ante esa carga sísmica, yo puedo decir perfectamente que esa fuerza es igual a la rigidez del marco por el desplazamiento lateral. Estoy considerando el marco como si fuera un solo resorte. Entonces, si yo quisiera controlar los desplazamientos, reducir este desplazamiento, yo tengo que aumentar esa rigidez. Y lo más efectivo entonces es colocar un elemento que se deforme igual que la estructura. Entonces yo puedo venir y colocar de repente unas diagonales aquí que aporten una rigidez de la diagonal, y ese elemento se deforma. Claro, tendría que ver sus componentes según el ángulo y todo, pero va a aportar o va a estar sometido a la misma rigidez. Entonces ahora lo que he hecho es repartir la rigidez en un elemento adicional. ¿Qué va a suceder? Que ahora, al incrementar la rigidez, voy a tener menos desplazamiento. Tengo dos resortes en serie, en paralelo, perdón, allí. Habrán situaciones donde quizás eso no se pueda hacer y yo tenga que colocarlos en serie, como en este caso. De repente puedo colocar una serie de elementos aquí para disipar energía con la carga lateral. Entonces tengo unos, vamos a pensar en unos amortiguadores, en unas diagonales y en el marco. Entonces esto sería lo mismo que tener ahora el marco está en serie con las diagonales y el amortiguador, pero las diagonales y el amortiguador están en serie, uno a continuación del otro. Aquí tendríamos las diagonales y aquí tendríamos el amortiguador. Entonces aquí tendríamos un sistema donde el marco está en paralelo con las diagonales y el amortiguador, que a su vez están en serie entre sí. Más o menos parecido a los circuitos eléctricos, ¿no? Usted tiene resistores en serie y en paralelo y todo. La ingeniería es la misma, ¿no? Hasta utilizamos símbolos parecidos. Pero cuando usted tiene elementos rígidos, uno a continuación del otro, eso está en serie, tal como aquí.
Y cuando los tiene juntos, sometidos a la misma deformación, ellos están en paralelo. Ok, vamos a suspender por hoy aquí. Ahora que se estaba poniendo buena la cosa. Y si alguien tiene alguna pregunta final antes de despedir la clase, con mucho gusto. Bien, entonces un placer como siempre saludarlos y nos vemos entonces la próxima clase, la próxima semana, el día lunes. Cuídense mucho, saludos a todos. Hasta entonces. Gracias, profe. Hasta luego.